Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a empezar con la clase número 4 de Educación Cívica. Recuerden que en las clases anteriores habíamos trabajado en la clase uno con la Constitución Nacional, con sus partes. Después, en la clase número 2 habíamos trabajado con eh, derechos, declaraciones y garantías. Y en la clase pasada habíamos trabajado con los conceptos de democracia, república, formas de representación, etcétera. Lo que dijimos es que uno de los principios de la república era la división de poderes y vamos a trabajar hoy con cómo es esa división de poderes en el sistema político argentino. Em, Vamos entonces a ir rápidamente a eso para que ustedes tengan un pantallazo de qué es lo que la Constitución Nacional dice sobre cuáles son básicamente las atribuciones y las características de cada uno de esos poderes en la Argentina. Entonces, los poderes del Estado, según la Constitución, este principio republicano, genera, por un lado, el poder ejecutivo, por otro lado, el poder legislativo y por otro lado, el poder judicial. Que en líneas generales podemos decir que el poder ejecutivo es el que se encarga de la administración general, del gobierno, es como que el que lleva el timón, digamos, del barco. El poder legislativo es el que tiene a su cargo la sanción de las leyes, ¿sí? O la formulación de las leyes que van a después entrar en vigencia, pero no gobierna directamente, sino a través de las leyes. Y por otro lado, el Poder Judicial, que es el que se encargaría de aplicar esas leyes y, por ejemplo, en el caso de que alguien haya violado alguna de esas leyes, proceder a su cumplimiento. O sea, hacer cumplir de alguna manera las leyes es el trabajo del Poder Judicial. Vamos a ver entonces de qué se encarga cada uno de esos poderes. Vamos a ir viendo algunas características, vamos a ir viendo algunas atribuciones, o sea, funciones, vamos a ir viendo algunos de los requisitos que hay que tener para ocupar ese cargo, cuánto duran, quién los elige y cómo se renuevan. ¿Sí? Vamos a ver todo eso de cada uno de los tres poderes. Vamos a empezar entonces por el más importante, que es el poder ejecutivo. Bueno, no sé si es el más importante, pero es el que la Constitución argentina le da preeminencia. Cuando uno a veces hace una distinción entre eh, regímenes o formas de gobierno, habla de formas presidencialistas o de formas parlamentaristas. Cuando se habla de un sistema parlamentarista, es un sistema en donde el poder del Parlamento, o sea, el poder legislativo, tiene, por ejemplo, la posibilidad de destituir al jefe de gobierno, o sea, tiene mucha más importancia el poder legislativo que el poder ejecutivo. Cuando hablamos de un sistema presidencialista, decimos que en ese sistema el presidente tiene como más peso porque nadie puede sacarlo hasta que no termina y tiene muchas más atribuciones. La Argentina, como fue una constitución copiada del sistema norteamericano, es una constitución que es presidencialista, a diferencia de otras como, no sé, en Italia, que es parlamentario, o en otros países. Bueno, vamos a ver entonces qué características tiene este poder ejecutivo. La Constitución dice que el poder ejecutivo es unipersonal, o sea, el único que ejerce el poder ejecutivo es el presidente de la nación. Es cierto que tiene un suplente, sí, que es el vicepresidente, pero justamente el vicepresidente solo hace dos cosas. Se encarga de presidir el Senado, del Poder Legislativo, y actúa como suplente en el caso de que tenga que ausentarse por algún motivo, o esté enfermo, o renuncie. Pero el vicepresidente no se encarga del poder ejecutivo hasta que el presidente no está vacante. Y la Constitución del 94 añadió una figura nueva, que es la del jefe de gabinete de ministros, que es, o sea, es parte del Ejecutivo directamente, pero es el que coordina todas las reuniones entre los ministros. Recuerden que los ministros son eh, como gente que aconseja al presidente sobre distintos temas. Economía, territorio, derechos humanos, guerra, etcétera. Distintos ministros que tratan sobre distintos temas puntuales. Bueno, a ver, ¿qué atribuciones tiene este poder ejecutivo? O sea, ¿qué atribuciones tiene el presidente de la nación? Dijimos, es el que maneja el timón del Estado, es el jefe del Estado y es el jefe de gobierno.
¿sí? Por otro lado, el Poder Ejecutivo se encarga de reglamentar las leyes. ¿Mm? O sea, el Poder Legislativo lo que hace es eh, sancionarlas, o sea, dice la ley dice tal y cual cosa. El Poder Ejecutivo se encarga de reglamentarlas, o sea, de ponerlas en práctica, dándole los detalles necesarios para ponerlas en práctica. Por otro lado, lo que hace el Poder Ejecutivo es promulgar y publicar las leyes. Eso, cuando veamos el tema de cómo es el circuito de la sanción, o sea, el Poder Legislativo lo que hace es debatir, saca una ley, pero solo esa ley pasa a estar efectivamente en cumplimiento cuando el Poder Ejecutivo la toma y la promulga y luego la publica para que todo el mundo se entere. ¿Sí? El Poder Ejecutivo también tiene la atribución de lo que se llama la iniciativa legislativa. ¿Eso qué significa? Que para que un proyecto de ley empiece, puede surgir tanto de cualquier diputado de cualquiera de las dos cámaras, puede surgir de lo que se llama iniciativa popular, o sea, si hay alguna persona que puede juntar muchas firmas, puede proponer un proyecto, pero también puede surgir desde el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo puede proponer una ley para que después el Congreso la trate y establezca la discusión sobre esa ley. Como parte de la administración del Estado, el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Senado, nombra a los jueces. ¿Sí? Es uno de los mecanismos de control mutuo que tiene un poder y otro. También tiene el poder de indultar y conmutar penas. O sea, si alguien fue... esto tiene que ver más que nada con delitos que tienen que ver con la política. Por ejemplo, uno de los indultos más famosos que se conoce es después de la dictadura militar, muchos militares habían sido condenados y el Poder Ejecutivo en esa época, en el mando de Menem, lo que hizo fue indultar, o sea, perdonar, digamos, ese castigo, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de poder hacerlo. ¿Sí? Conmutar penas es cambiar una pena mayor por una pena menor, o sea, sin dejar de, o sea, sin lavar la culpa, pero conmuta o cambia la pena. ¿Sí? O sea, esto de alguna manera es una posibilidad de que el Ejecutivo intervenga en otros poderes, por eso decimos que el sistema es presidencialista. Nombra el Ejecutivo a los embajadores, ¿sí? Recuerden que los embajadores son aquellos que son representantes del país en otros países, por lo general están viviendo en las capitales de otros países. Nombra también a los ministros, o sea, todos estos consejeros, digamos, en distintos temas. Y también se nombra al jefe de gabinete de acuerdo con el Senado. ¿Sí? O sea, este jefe de gabinete no es alguien elegido por la población, sino que es elegido directamente por el presidente. Después, bueno, abre o prorroga las sesiones del Congreso. Recuerden que el Congreso, eso lo vamos a ver ahora, es un sistema que se reúne en dos cámaras, pero empieza su sesión en marzo, sí, por lo general. Y entonces el presidente es el que abre, ustedes habrán escuchado más de una vez, algún discurso de un presidente abriendo las sesiones, lo que se conoce como las sesiones ordinarias del Congreso, hasta que después se cierra la sesión y se toma una especie de vacaciones hasta que se abre hasta el año siguiente. En el caso de que haya algún asunto muy importante que tratar, esas sesiones del Congreso, en vez de cerrarlas en la época ordinaria, se pueden prorrogar y entonces, efectivamente, es el presidente el que tiene la chance de poder hacerlo. Bueno, el tema de que supervisa la recaudación, por lo general es algo que se debe encargar el Poder Legislativo, pero supuestamente el Poder Ejecutivo revisa todo lo que tiene que ver con los impuestos, por eso, por ejemplo, aparece instituciones como AFIP, o sea, cosas que tienen que ver con los impuestos y como con las aduanas. Un tema importante es que conduce las relaciones exteriores, o sea, el presidente de la nación lo que hace es firmar tratados, o sea, no firma tratados, porque eso lo hace el Congreso, lo ratifica, digamos, el Congreso, pero sí tiene que hacer las clásicas giras, ¿sí? Donde va el presidente y va a representar al país para hacer ciertas negociaciones con otros países. Por eso mismo, en esa conducción de las relaciones exteriores pueden nombrar a los embajadores. Una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. Por eso cuando las Fuerzas Armadas han hecho golpes de Estado, en realidad destruyen esa estructura constitucional
porque están desobedeciendo a su mando natural, que es el presidente de la nación. O sea, por encima del Estado Mayor y por encima de los jefes de las fuerzas está el presidente de la nación. Por otro lado, como parte de este manejo de las relaciones exteriores, el Poder Ejecutivo declara la guerra. O sea, es el que tiene la posibilidad de declarar la guerra. Y cuando hay algún tipo de conmoción interna o de ataque externo, el presidente tiene la posibilidad de declarar lo que se conoce como estado de sitio. El estado de sitio es una situación por la cual se suspenden todas las garantías constitucionales. Repasen la clase número 2, donde vimos el tema de qué son las garantías. Por ejemplo, se suspende la libertad la garantía del habeas corpus. O sea, el Poder Ejecutivo puede arrestar a cualquier persona si se reúne en determinada cantidad y puede trasladarla a otro punto del país. En realidad, el habeas corpus sigue vigente solo en algunos puntos, pero o sea, por lo general el conjunto de las garantías constitucionales desaparece momentáneamente mientras dure la conmoción interna, o sea, alguna rebelión interna o algún ataque exterior. ¿Sí? Y por otro lado, lo que hace es decretar lo que se conoce como la intervención federal. Creo que se los había mencionado en alguna clase previa. El sistema federal, o sea, si bien hace que cada provincia tenga un gobierno propio, cuando hay algún tipo de conflicto interno dentro de cada provincia, a lo que se le habilita al presidente es a mandar un interventor. O sea, imaginemos que hay una rebelión o hay una elección fraudulenta y hay una rebelión popular contra eso, hay algún tipo de problema. En los primeros años de la Constitución había guerras civiles todo el tiempo. La Constitución habilita al presidente a, de alguna manera, destituir al gobernador y meter un interventor directamente desde el Poder Federal para, supuestamente, restablecer la situación. De este derecho han abusado igualmente muchos presidentes, sobre todo en las primeras presidencias, pero luego cada tanto hay alguna intervención federal que sigue sucediendo. Y finalmente, el presidente puede vetar leyes. O sea, el Congreso, una vez que sanciona una ley, las dos cámaras aprueban esa ley y sin embargo hay una instancia nueva en donde el presidente podría decidir vetar esa ley y que la ley no sea promulgada y por lo tanto pasa al próximo año para ser debatida. Esto pasó con el famoso tema de la ley por el derecho al aborto, en donde el presidente de ese momento, que era Macri, había amenazado con vetar la ley si era aprobada por las dos cámaras. Y es una de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Fíjense que el Ejecutivo puede meterse en los otros poderes, por eso decimos que el sistema es bastante presidencialista. Bueno, ahí tenemos entonces todo el conjunto de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Qué requisitos hay para que alguien pueda presentarse a ser presidente? Bueno, tiene que ser un argentino nativo. O sea, fíjense que no está permitido que se presente un extranjero, salvo que sea un hijo de nativo. Tiene que tener un mínimo de 30 años de edad. Tiene que haber tenido un ejercicio de la ciudadanía durante 6 años, es decir, es alguien nacionalizado. Tiene que tener un ejercicio de ciudadanía de al menos 6 años y residencia al menos de 2 años en el país. Recuerden que en alguna época se elegía gente que estaba en otro país. Cuando se elige a Sarmiento estaba en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto dura el presidente de la nación? Dura 4 años, como creo que todos sabemos. Recuerden que hasta 1994 la duración era de 6 años y a partir de ahora, a partir del 94 en adelante, dura 4 años con la posibilidad de una única reelección. ¿Cómo es elegido el presidente? Hasta el 94, en vez de elegirse presidente directamente, se elegían electores. O sea, se elegía lo que se conocía como un colegio electoral y después eran esos electores los que se reunían y finalmente decidían a quién votar, a qué presidente votar. Con la reforma del 94, la elección pasa a ser directa, ¿sí? Y yo le pongo con un eventual balotaje. ¿Eso qué significa? Que si cualquiera de los candidatos obtiene o más del 45% de los votos, o sea, obtiene 45,1, o obtiene el 40% de los votos con más de 10% de diferencia con respecto al candidato que sigue, directamente no hay segunda vuelta. O sea, si alguien saca el 42% y después el que le sigue saca un 31%,
le sacó más de 10 puntos, ya no hay segunda vuelta. En cualquier otro caso, o sea, alguien que saca menos del 40% como primera fuerza, o saca 45% o 44% y el otro saca 42% y no hay 10 puntos, en ese caso hay que hacer una segunda vuelta solo con los dos candidatos más votados, y en ese caso uno siempre va a sacar más votos que el otro, entonces ahí se proclama como presidente. Dijimos ya que puede tener obviamente una reelección consecutiva y no puede, por esta constitución, presentarse para un segundo mandato consecutivo. Y obviamente la renovación se da cada 4 años. ¿Sí? Ahí tenemos un panorama entonces de lo que es el poder ejecutivo. Gracias María Belén Martínez. Cualquier duda que tengas, pregunta. Vamos a pasar al poder legislativo. Recuerden que el poder legislativo está estructurado en dos cámaras que son diferentes. Lo que se conoce como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Recuerden que la Cámara de Diputados tiene representantes de acuerdo con la cantidad de población. O sea, las provincias que tienen más población tienen más representantes y las provincias que tienen menos población tienen menos representantes. Siempre es proporcional a la cantidad de habitantes que tiene un territorio. En cambio, en la Cámara de Senadores elige una cantidad igual de senadores por provincia, que son 3. O sea, cada provincia tiene 3. Así sea San Luis, que tiene pocos habitantes, o ya sea Buenos Aires, que tiene un montón. Esto fue algo que se negoció justamente con las provincias para evitar que las provincias se rebelaran contra la Constitución. Esto es algo copiado también del sistema norteamericano. Bueno, decimos entonces que es un sistema bicameral. Ambas cámaras justamente se encargan de sancionar las leyes, actuando como lo que se llama cámara de origen o cámara revisora. La cámara de origen es la primera cámara que trata la ley, y si esa cámara aprueba esa ley, pasa a la otra cámara. Si la otra cámara aprueba también, decimos que la ley está sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la vete. Si una de las cámaras aprueba, pero la cámara revisora no lo hace, ahí decimos que hay que volver. O sea, si la segunda cámara ya no lo hace, la ley no puede aprobarse. Si la cámara revisora aprueba la ley, pero propone algunos cambios, la ley tiene que volver a la cámara de origen y hay que cotejar con cuántos votos y para ver si se aprueba o no. Pero toda ley tiene que estar como bien vista tanto por la cámara de origen, que es la primera cámara que trata el tema, después por la cámara revisora y después el Ejecutivo tiene que no vetarla. Bueno, los diputados y los senadores gozan de la inmunidad de expresión y de arresto. O sea, por lo general esto se hizo para evitar que se persiguiera a los diputados por parte de fuerzas políticas que estaban en contra, y tienen la inmunidad, o sea, lo que se llama la inmunidad parlamentaria. O sea, cuando los tipos dejan su banca, recién ahí pueden ser juzgados. ¿Sí? Esto ha sucedido bastante en la historia argentina moderna. Bien, ¿qué atribuciones tiene el poder legislativo? Tiene un montón también. Bueno, una de las principales, que fue por la que se hicieron por lo general sí, es un tema muy actual. El tema de la legislación en materia tributaria es algo importante porque, por lo general, cuando se da la primera revolución que genera estas formas parlamentarias, que es la Revolución Gloriosa en Inglaterra, justamente la gran discusión era si el rey podía poner los impuestos o tenía que pedirle permiso al Parlamento. Bueno, entonces, justamente los parlamentos lo que hicieron es quedarse, digamos, con esta atribución y decir que los impuestos tienen que ser aprobados teóricamente por el poder legislativo. ¿Sí? Después, obviamente, también todo lo que tiene que ver con poner reglas o leyes al comercio exterior y al comercio interior. Una de las principales cosas es eliminar las aduanas internas, que era algo importante para 1850, y ver qué tipo de aduanas se ponen con el exterior para el tema de la recaudación. Obviamente también una de las cosas más importantes que tiene el poder legislativo es lo que se conoce como la coparticipación federal. Coparticipación federal es una ley por la cual se establece de toda la recaudación de impuestos del país qué parte se reparte entre cada provincia. Hoy, por ejemplo, en estos últimos días, después de la huelga que hicieron los policías, lo que se planteó es que se hiciera un nuevo reparto y se le quitara una parte de la coparticipación a la capital para dárselo a la provincia. Bueno, esas son leyes que
tiene que trabajar el Congreso de la Nación. Eh, por otro lado, el tema de contraer préstamos y arreglar las deudas, o sea, todo lo que tiene que ver con pedir préstamos, por ejemplo, el Fondo Monetario, tiene que, en teoría, una vez más, ser aprobado por el Congreso de la Nación. Bueno, disponer de la tierra pública, otra cosa que también es bastante actual, ¿sí? Piensen que siempre ya desde la fundación misma de la República Argentina, lo que se planteó es qué hacer con las tierras que fueron quitadas a los indígenas, por ejemplo, y que se convirtieron en tierras públicas. Entonces, todo ese tipo de tierras había que ver si se podía vender, si iban a mantenerse en manos del Estado. Incluso una de las posibilidades que tiene el poder, los poderes en la Argentina son las de expropiar por utilidad pública. Si hay que hacer un tren, por ejemplo, se puede expropiar a los propietarios. O sea, todo lo que tiene que ver con la disposición de la tierra está en manos del Congreso. Por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con las regulaciones de bancos, de moneda, si bien es algo que se ha descansado mucho en lo que va a ser el Ministerio de Economía, supuestamente el Congreso tiene que dar la aprobación de eso. Bueno, una de las leyes también más importantes que se discute siempre es la ley de presupuesto anual. O sea, cada año se hace una ley de presupuesto por la cual el Estado dice cuánto va a gastar en cada tipo de ítem. Y bueno, hay una serie de discusiones entre el gobierno y la oposición para ver en qué se gasta cada cosa. Por otro lado, lo que tiene que ver con los subsidios a las provincias, bueno, tiene que ver mucho con el tema de la coparticipación federal, la navegación fluvial, bueno, los códigos de fondo que ya fueron hechos hace mucho tiempo, pero sí hay que reformarlos. Hace poco tiempo se reformó el Código Civil y tiene que pasar también por una ley del Congreso. Bueno, todo lo que tiene que ver con las fronteras. Hay también un artículo especial que se ha agregado, que es el de proteger a las comunidades indígenas, que no se aplica casi nunca, pero bueno, existe. Bueno, cosas generales como fomentar la prosperidad, el desarrollo humano, que esas son cosas muy generales, aunque tampoco se cumple mucho. Establecer tribunales inferiores, o sea, cuando hay que crear, por ejemplo, un tribunal judicial nuevo, tiene que tener la aprobación del Poder Legislativo. Crear empleos y pensiones públicas, o sea, supuestamente la creación de empleo nuevo tiene que también pasar por el Congreso. Aceptar o no la renuncia del Poder Ejecutivo, cuando el Ejecutivo tiene la chance de renunciar, eso pasa también a ser debatido por las cámaras. Aprobar tratados internacionales, ¿sí? O sea, cualquier tipo de tratado. Esto decíamos que si bien el Poder Ejecutivo tiene posibilidades, por ejemplo, de declarar la guerra, es verdad que todos los tratados internacionales tienen que pasar por el Congreso. Autorizar el tema de la guerra o la paz, aunque el que lo hace finalmente es el Poder Ejecutivo. Y después declarar, aprobar o suspender el estado de sitio, que eso se encarga fundamentalmente la Cámara de Senadores en acuerdo con el Poder Ejecutivo. Bueno, legislar sobre la capital de la nación, que era una cosa importante para esa época. Hoy ya sabemos cuál es la capital, pero bueno, en esa época había que determinar cuál iba a ser la capital. Todavía no se sabía si iba a ser Buenos Aires o si iba a ser alguna otra ciudad. Y bueno, disponer la intervención federal para que después sea el Poder Ejecutivo el que haga esa intervención. Bueno, y después hay algunas cosas que son muy, muy particulares de cada poder, ¿sí? Bueno, el tema de los juicios políticos. Un juicio político es cuando el poder legislativo de alguna manera encuentra algún tipo de delito o algún tipo de incumplimiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, puede hacerle lo que se conoce como un juicio político. O sea, hay que suspenderle, digamos, la inmunidad al Ejecutivo, juzgarlo y ver si tiene que seguir en el poder o no. Esto es algo que se ha discutido en algunos otros países. Por ejemplo, esto se lo conoce como impeachment en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos habían amenazado con que a Donald Trump le iban a hacer impeachment o juicio político. También pasó con el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde finalmente la destituyeron, ¿sí? Eso es una atribución que tiene el poder legislativo. Bueno. Bueno, después las otras cosas. Bueno, que tiene que haber acuerdos para nombrar jueces, ministros y embajadores junto con el poder ejecutivo, en el caso de la Cámara de Senadores, y que en el caso de que se haga una consulta popular vinculante,
es el poder de la Cámara de Diputados el que se encarga de organizar eso. Piensen que lo que es la consulta popular vinculante es cuando se hace una especie de elección, pero en donde no se eligen representantes, sino que lo que se elige son, o sea, lo que se le pregunta a la población son cosas puntuales, ¿sí? El caso de, por ejemplo, el plebiscito para aprobar el Tratado de Paz con Chile o no. Bueno, ¿qué requisitos tienen senadores y, estamos hablando de el poder legislativo, senadores y diputados? Bueno, los senadores tienen que tener 30 años por lo menos, los diputados pueden tener 25. Siempre se consideró que los senadores tenían que ser más viejos. Bueno, eso es algo que hoy por hoy ya no es tan importante. También aparece que sea un argentino nativo o nacionalizado, con ejercicio de la ciudadanía durante 6 años en el caso de senadores, o con 4 años de ciudadanía en el caso de los diputados. Y después, bueno, natural o con residencia de 2 años en la provincia que lo elija. Recuerden que cada diputado y cada senador es elegido por una provincia y que durante muchos años, en las primeras épocas de la nación argentina, se metían, era un diputado por San Luis y el tipo era Pueyrredón, que había nacido acá en Buenos Aires. O sea, ahora se intenta que los diputados sean efectivamente gente que ha residido o que está viviendo en su provincia o en la provincia por la que es elegida. Los senadores duran 6 años, se van renovando, ahora vamos a ver cómo, y los diputados duran 4. Esto también se cambió en la última constitución del año 94. En la constitución anterior los senadores duraban 9 y los diputados duraban 6, ahora se cambió por 6 y por 4. ¿Cómo se eligen? Bueno, en ambos casos se eligen por elección directa, ya dijimos cómo. En el caso de los senadores son 3 por provincia, siempre. En el caso de los diputados es 1 por cada 160.000 habitantes, o sea, es de acuerdo con la cantidad de población. Todos pueden ser reelegidos. Y después, ¿cómo se renuevan? Bueno, como los senadores duran 6 años, se les renueva por tercios. O sea, la Cámara de Senadores se la divide en 3 partes. En las elecciones que se hacen, por ejemplo, el año próximo, va a ser 2021, y se renueva una tercera parte. Los otros 2 siguen. Van a durar otros 2 años, A la elección que se produce en 2023 se va a renovar el otro tercio, y a las elecciones que se producen en 2025 el otro tercio. O sea, en total se van renovando cada 6 años cada uno, ¿sí? Y después en el caso de la Cámara de Diputados, como duran 4 años, en realidad se renuevan por mitades. O sea, una mitad se va a renovar en 2021 y la otra mitad en 2023. Bien, y después tenemos el último de los poderes, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial está compuesto por lo que es la Cámara más importante, que es la Corte Suprema de Justicia. Hoy también se habla bastante con este tema del famoso per saltum, en donde se intenta llegar, o sea, apelar a la Corte Suprema para ver si se cambia el destino de uno de los de un par de jueces. Entonces ahí se pelean el gobierno con la oposición para ver si se cambia o no. Pero el organismo fundamental es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, que tiene cámaras de apelación, jueces de primera instancia. Junto con la Corte Suprema están lo que se conocen como los tribunales inferiores, que son todos los tribunales de justicia que están por debajo de la Corte Suprema. Una característica fundamental de los jueces es, uno, que no son elegidos por la población. Los jueces son inamovibles, o sea, duran, ya vamos a verlo, mientras dure su buena conducta. Y por lo general no son elegidos, sino que son, o sea, no son elegidos por el pueblo, sino que son elegidos por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado, con lo cual se presta mucho a entongamientos entre distintas fuerzas políticas, ¿sí? Bueno, ¿de qué se encarga el Poder Judicial? Bueno, fundamentalmente decide sobre causas que son las más importantes, ¿sí? O sea, uno puede decir, a ver, los tribunales inferiores tienen un montón de ámbitos. Están las cámaras que se dedican a lo penal, o sea, que son delitos que tienen que ver con la cárcel, delitos que tienen que ver con lo civil. Bueno, la Corte Suprema en realidad se encarga solo de algunas de esas causas.
Algunas que son las que tienen que ver con lo que se llama la inconstitucionalidad. O sea, por ejemplo, normas o leyes que eh, puede ser discutido si cumplen o no con la Constitución. Piensen que la Constitución es la ley suprema y que ninguna ley que se haga puede ser anticonstitucional, o sea, puede contradecirse en teoría con la Constitución. Entonces, la Corte Suprema decide si una ley es inconstitucional o no. También sobre cosas que tengan que ver, o disputas o juicios que tengan que ver con leyes nacionales, o con tratados internacionales, que todavía es más importante, de jurisdicción marítima, que tienen que ver con el derecho aeronáutico, cosas que tienen que ver con empresas estatales, y entre las provincias o con extranjeros. O sea, son las causas más importantes. O sea, si yo me peleo con el vecino porque me debe plata, no es algo que va a llegar a la Corte Suprema. Pero si una provincia se pelea con otra, sí es algo que va a tomar la Corte Suprema. Bueno, y ya dijimos que decide el tema de la inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué requisitos hay para ser elegido juez? Bueno, ser abogado de la nación con 8 años de ejercicio, 30 años también, argentino nativo o nacionalizado con ciudadanía de 6 años y residencia de 2 años en el país. Es bastante parecido a lo que se da en el caso de diputados y senadores, con la salvedad que tiene que ser un abogado, porque supuestamente tiene que ser un juez. Los diputados pueden no tener ningún tipo de profesión. ¿Cuánto dura? Es vitalicia. Eso es algo que también está muy discutido. Si bien se supone que el juez es vitalicio para que nadie lo saque, pero en realidad es algo que todo el tiempo está planteando. O sea, hace unos años también se planteaba este tema de si había un par de jueces que se jubilaban o no. Entonces estaban negociando si los tipos se jubilaban para poder reemplazarlos por otro. Bueno, ¿quién elige a los jueces? Bueno, es elegido por una terna en donde los que deciden son, dijimos ya, el presidente en acuerdo con el Senado, pero los que lo proponen es un consejo que se creó también en la reforma del 94, que se conoce como el Consejo de la Magistratura, quizá lo han escuchado alguna vez, que está compuesto por notables, ¿no? Intelectuales, ¿no? Gente que se supone que sería neutral respecto de las fuerzas políticas, y entonces son estos los que proponen esa terna y después es el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Senado, el que elige al juez. Y bueno, y la renovación es solo con fallecimiento o jubilación, digamos, o una destitución mediante un juicio político. A los jueces también se les puede hacer juicio político, que es una atribución que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores. Bien, entonces, ya ahí tenemos más o menos el pantalazo general de cuál es la división de poderes en la Argentina. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Detallé un poco más de lo que dice en el cuadernillo, que está bastante cortito, bastante sucinto. Es más, quizá agregue un poco este cuadro para que lo tengan y tengan la posibilidad de tener más detalles sobre el tema de la división de poderes en la Argentina. Sí, así que bueno, desde ya, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos en contacto. Y bueno, en la próxima clase nos vamos a encontrar, vamos a tomar el tema de un poquito la historia de los partidos políticos en Argentina. Así que bueno, la materia sigue, espero que hayan podido hasta ahora leer todo. Y bueno, ya te digo, María Belén, cualquier cosa, cualquier consulta, duda, acá mediante el Facebook, o si quieres hacer alguna pregunta a través del mail, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que bueno, lo importante es que vayan haciendo los trabajos prácticos, que vayan entendiendo todo, y bueno, así ya van a estar bien preparados para cuando hagamos el examen final a fin de mes. Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima, chau chau.